Shalom a todos, con ayuda del cielo. Esta semana vamos a estudiar dos parashot juntas, dos porciones de la Torah juntas, que son Parashat Tazria y Parashat Metzorah. La palabra Tazria en hebreo significa concebido, son las leyes que tiene que llevar a cabo una mujer cuando da a luz. Y la palabra Metzorah, que muchas veces se traduce mal en algunas versiones, aparece como lepra, no es lepra, es una enfermedad supernatural. Lo voy a explicar por qué. Estas dos parashot se encuentran en el Sefer Vayikra, o libro de Levítico, en los capítulos 12, de verso 1, hasta el capítulo 15, verso 33. Le explico. Muchas veces se traduce la palabra Metzorah como lepra. Y no es así. La lepra es una enfermedad, la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad infecciosa que es producida por un bacilo llamado Mycobacterium leprae. Y esta enfermedad afecta principalmente los nervios periféricos y la piel. Pero si nosotros leemos esta parasha, vamos a darnos cuenta que no es lepra, porque esta enfermedad primero se iniciaba en la casa. Uno podía observar manchas de color blanco, de color amarillesco o color rojizo en las casas. Luego también aparecía en la ropa. Y por último aparecía en la piel o en el cuero cabelludo de la persona. Yo nunca he visto una casa con lepra, o nunca he visto una ropa que tenga lepra, pero sí un ser humano. Entonces allí podemos entender que no es una enfermedad conocida como la lepra. Pero se suele traducir así para que podamos tener una idea. ¿Okay? En realidad estamos hablando de una enfermedad que se llamaba Tzrat. Esta enfermedad Tzrat era producida por cuando una persona hablaba mal de otra persona. Lo que en hebreo se llama lashon hara. Es decir, cuando alguien habla calumnias, cuando habla chismes, murmuraciones, habladurías sobre su prójimo, Hashem enviaba esta enfermedad Tzrat primero sobre la casa. Si esta persona no se arrepentía, venía luego después sobre la ropa. Si esta persona persistía en su conducta de hablar mal del prójimo, por último aparecía en la piel. O sea, Hashem como daba oportunidad de que en cada estadio podamos hacer teshuvah, arrepentirnos. Entonces, la persona que tiene esta enfermedad, tzrat, por hablar mal de su prójimo, esa persona se le llama metzora. Es la persona que padece de tzrat. Entonces, la aflicción de tzrat se debía principalmente, como hemos dicho, a la lashon hara, es decir, hablar mal de otros. Nuestros sabios hacen una asombrosa declaración en el Talmud. Dicen que hablar negativamente de otra persona es peor que asesinar. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que hablar mal de alguien es algo terrible, pero es posible que sea peor que matar a una persona. Yo, por ejemplo, en lo personal, preferiría que alguien hablara negativamente de mí antes que me matase. A fin de comprender lo que dicen nuestros sabios, debemos reflexionar acerca de su afirmación. Ellos no se refieren al que la habladuría o la yonagra es peor que asesinar en un sentido genérico. Obviamente, asesinar es peor. Y esto se puede probar con el hecho de que uno está obligado a morir antes que asesinar a otro, lo cual no ocurre con la yonagra o la habladuría o la maledicencia. Lo que nos está diciendo nuestros sabios es que existe un tipo de maldad específica en la transgresión de la Shonagá que no existe en la de asesinato. Ahora, ¿cuál es? Generalmente, cuando una persona mata a otra, ¿vale, no? Lo hace por un motivo determinado. Puede ser por ejemplo, qué sé yo, por celos, por dinero, por poder, por pasión, etcétera. Hay un beneficio tangible para el asesino, que es la razón por la cual está cometiendo ese delito. Por supuesto que esta razón no valida su acción, no estoy para nada validando. Sigue siendo considerado una maldad, pero después de todo es una maldad un tanto explicable. Si el, perdón, si el asesino pudiera obtener el mismo resultado sin recurrir al asesinato, probablemente lo haría. También existen psicópatas que matan por diversión, pero la mayoría de los asesinos comunes preferirían, si fuera posible, otro método para alcanzar sus objetivos. Esta explicación no los convierte en menos maliciosos, sino que simplemente hace un poco más comprensible su mal accionar. Pero cuando una persona habla en forma negativa de otro, generalmente no tiene un motivo tangible por el cual hacerlo. No se beneficia de ninguna forma. Esta persona disfruta de la perversidad misma de hablar mal.
la negatividad, la crueldad y el sentido de poder que le otorga. También disfruta el del hecho de que otras personas escuchen, y no solo que escuchen, que disfruten sus perversas palabras. Se necesitan dos para bailar un tango, como dice el dicho. Por lo tanto, el que habla no solo disfruta del mal contenido, sino que también arrastra a otros con él. Y hay una diferencia más. Una persona que mata a otra, una persona que mata a otra persona, no se sentirá tan bien como para aspirar a hacerlo nuevamente. Pero una persona que habla la Shon Agagá repetirá esta acción constantemente y cuanto más lo haga, más se convertirá dicho accionar en parte de él. Pese a que es verdad que el resultado del asesino, ¿no? Asesinato, resulta ser peor para la víctima que para el victimario, lo contrario es cierto respecto a la Shon Agagá o la habla negativa. El resultado a largo plazo es mucho peor para el emisor que para el receptor. La conmoción de haber matado a alguien arrastrará a la persona hacia el arrepentimiento. Por el contrario, el hablar la Shon a la persona se inclinará a hacerlo cada vez más y más. Y no solo estará lastimando a otro ser humano, sino que también destruirá su propia alma en el proceso. Es por eso que la persona que tenía Metzoga, o esta enfermedad, tenía que ir donde el Kohen, donde el sacerdote, y una parte de su tratamiento, parte de su castigo, que es medida por medida, el que tenía que salir por 7 días fuera del campamento. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, es medida por medida. Cuando una persona habla mal de otra persona, a esa persona de cual se habla mal, ¿ok? Se le aleja de la comunidad. ¿Por qué? Porque lo estamos degradando ante los ojos de los demás. Y lo apartamos del resto. Por lo tanto, su castigo es también ser apartado, por eso que Cohen lo enviaba fuera de la ciudad o fuera del campamento para que pueda reflexionar y él alejado de la comunidad para que sienta en carne propia lo que se siente ser apartado por la comunidad. Hoy en día estamos viviendo algo parecido. Estamos confinados a nuestras casas, a lo mejor porque estamos hablando mal, a lo mejor, y tenemos que entender las señales, no en vano se nos está poniendo un tapabocas o un barbijo o una mascarilla en nuestras bocas, para la redundancia, porque a lo mejor estamos hablando mal de nuestro prójimo. Aprovechemos estos tiempos difíciles para reflexionar, para meditar en qué estamos usando ese privilegio del hablar. No todos los seres de este mundo tienen el privilegio. El ser humano sí, el ser humano tiene el privilegio de hablar. ¿Por qué? Porque Hashem influyó en nuestras narices cuando el hombre fue creado una parte de la Neshama que es el alma divina. Y Dios nos dio esa cualidad de hablar. Y la pregunta es, ¿en qué lo estamos gastando? ¿En hablar mal del prójimo? Que Hashem nos pueda dar la sabiduría para poder corregir y poder hablar bien de nuestro prójimo. Que todos tengan una buena semana. Shabuot.